Este radiocassette lleva en casa más de 30 años y cuando llegó a ella ya era viejo, pues ya tenía al menos 10 o 12 años. En algunas ocasiones a mi padre le regalábamos cintas de cassette y para escucharlas utilizaba un radiocassette que había en casa de la marca Vanguard, que por cierto estoy detrás de él y no lo encuentro, pero este cassette Vanguard casi siempre lo tenía yo acaparado. Protestaba algunas veces porque no le dejaba usar el cassette. En aquellos tiempos estos aparatos valían una pasta y no todas las casas tenían un equipo de estos y en contra menos dos. Un día, hablando con un conocido del barrio, le comentó que no podía escuchar las cintas cuando él quería. Este hombre era barrendero por las noches y le dijo que le iba a regalar uno, pues tenía varios que se había encontrado trabajando. Y así es como llegó a casa este radiocassette. Así, tal cual, con señales de mucho uso, la serigrafía de las diferentes funciones de cada control casi borradas. Le faltaba el botón de volumen, incluso creo que el botón del conmutador de funciones no era el original, pero el aparato funcionaba perfectamente. Pero a caballo regalado no se le mira al diente, y menos en aquellos tiempos. Con este regalo mi padre estaba más contento que Mateo con su guitarra, pues ahora podía poner las cintas cuando él quisiera sin más historias. Como se puede ver, el mueble de este equipo era el clásico de aquella época: el altavoz y el cassette en el frontal, los controles y el dial en la parte superior, portapilas en la parte inferior y algunas conexiones para conectar aparatos auxiliares en sus costados. Algunos aparatos variaban un poco, como podía ser la posición del dial, que podían llevarlo en el frontal, portapilas en la parte trasera, pero casi todos tenían este formato. Desde que falleció mi padre, este equipo no se había vuelto a usar, por lo que veré cómo está y su posible reparación y restauración para guardarlo como recuerdo. África, mamá. Minutillos, poco más, nos quedan para las 12. De enfado, hay un clima de tensión constante en el que... ¡Qué bonito! Estreno mañana a las 10 de la noche. El conmutador de funciones funciona sin problemas, lo que me permite seleccionar las dos bandas de radio. Las bandas de radio AM y FM funcionan, sintonizan pocas emisoras, pero es normal. En la zona donde vivo apenas sintonizan un par de emisoras en AM y 6 o 7 en FM, incluso usando una antena de tejado. Los controles de tono funcionan bien y el potenciómetro de volumen carraspea. Cuando desmonte el equipo aprovecharé para hacerles una limpieza con limpiacontactos. Algunos de los botones del control del cassette se quedan enganchados directamente y no vuelven a su posición. Posiblemente han perdido la fuerza los diferentes muelles después del tiempo sin usarse. Ahora lo probaré con una cinta de cassette y veré en qué condiciones se encuentra. Como me esperaba, el cassette no funciona. Seguro que las gomas de arrastre después de tanto tiempo estén mal, y el botón de parada y apertura de la puerta sigue quedándose pillado, por lo que de momento habrá que revisar toda la parte de la botonera y la mecánica del cassette. Aquí podemos ver el equipo después de haberle quitado la tapa trasera. Está impoluto, teniendo en cuenta el tiempo que tiene y que nunca se ha abierto, al menos desde que lleva en casa, para hacerle ningún tipo de limpieza ni reparación. Se puede observar cómo era la electrónica y la mecánica usada en aquellos tiempos para este tipo de aparatos. La zona de la derecha corresponde al circuito para la radio AM y FM, circuito mucho más complicado que hoy en día, y la zona de la izquierda el circuito para la reproducción y grabación de la cinta de cassette, y también en esta zona normalmente se incluía el amplificador de baja frecuencia. Lo primero que haré es empezar con la limpieza con Lubrilin del potenciómetro deslizante de volumen, los dos conmutadores de tono y por último el conmutador de funciones. Y una cosa muy importante también, la limpieza del conmutador deslizante de grabación.
Este conmutador se encuentra en la placa del circuito del cassette. Es necesario que esté en buenas condiciones, pues de no estarlo podemos tener problemas tanto en la reproducción del cassette lo mismo que en la grabación. Con la precaución de dejarlo bien colocado en la posición de reproducción, pues es muy fácil el dejarlo mal instalado o en la posición de grabación, a la hora de colocar de nuevo la placa de circuito impreso. Tras la limpieza de las diferentes partes con limpiacontactos, puedo verificar que al menos la zona de la radio funciona bien. Se puede ver, por ejemplo, cómo el potenciómetro de volumen ya no carraspea. A continuación es cuestión de probar la parte del cassette. Puesto una cinta apenas se oye nada, incluso subiendo el volumen a tope. También observo que moviendo el potenciómetro de volumen este no varía nada. La primera prueba será tocar la cabeza reproductora y grabadora con un destornillador y ver si reproduce algún sonido. En principio la cabeza parece funcionar bien, por lo que le haré una limpieza a la cabeza y al rodillo presor. La limpieza consistirá en un bastoncillo de los oídos mojado en alcohol, tanto para la cabeza como para el rodillo. Para limpiar el rodillo más fácilmente, pondremos el cassette en el modo de reproducción, situando el bastoncillo en contacto con el rodillo y este al girar se limpiará automáticamente. Antes de seguir adelante con la reparación, le cambiaré las gomas de arrastre, ya que los bobinados de la cinta no funcionan bien. En un sentido no funcionan y en el otro van muy lento. El cambio de las gomas de arrastre es una operación muy simple, pero muy entretenida en algunas ocasiones, pues algunas veces hay que desmontar varias cosas para poder acceder a ellas y poder cambiarlas. Después del cambio de la goma de arrastre solo falta verificar si la mecánica del cassette funciona. Como se puede apreciar, toda la mecánica funciona perfectamente, el bobinado, rebobinado y el play. Por lo que esta parte de la reparación ya está terminada. La limpieza de la cabeza magnética no ha sido muy efectiva, pues se escucha la cinta igual que antes de la limpieza. El sonido es muy bajo y distorsionado. Para buscar la avería en este caso utilizaré la punta inyectora que hice hace un tiempo y que podéis ver la construcción en un vídeo anterior, inyectado señal en uno de los terminales de la cabeza magnética del cassette. El sonido de la punta inyectora es fuerte y claro, por lo que quedan descartados todos los circuitos, ya que todos funcionan desde la cabeza hasta el altavoz. La prueba con el inyector de señales nos indica que el problema está en la cabeza magnética, la cual habrá que cambiar. Buscaré una cabeza igual o lo más parecida posible al original, entre las cientos que tengo recuperadas de otros equipos. Estas cabezas ya tienen una pila de años y fueron recuperadas cuando los cassettes eran lo más a la hora de la reproducción de música en aquellos tiempos. El cambio de la cabeza magnética es muy simple, solo es cuestión de quitar la cabeza defectuosa y sustituirla por la nueva siguiendo los pasos inversos. Como información, en aquellos tiempos había cabezas dobles. Estas cabezas dobles se utilizaban en cassettes que se llamaban reversibles, las cuales leían simultáneamente las dos caras de la cinta magnética. Y a través de un conmutador y la mecánica del cassette se seleccionaba automáticamente la cara de la cinta que debía ser escuchada. Como se puede apreciar, la cabeza está bastante desgastada por el uso. La última operación cuando se sustituye una cabeza magnética es el ajuste de la misma. La cabeza está sujeta con dos tornillos, uno de ellos está fijo y apretado a tope y el otro por la parte de abajo de la cabeza hay un pequeño muelle y en algunos casos un fleje. Ese es el tornillo que nos interesa, es el que iremos girando hasta sacar el máximo sonido con la máxima calidad y sin distorsión.
ya esté ajustada la cabeza, precintaremos el tornillo para que no se afloje con el uso. Yo para esto siempre he utilizado un poco de esmalte de las uñas. Y ya por último, con el equipo reparado, ya solo es cuestión de volverla a montar en la carcasa. Y antes de montar la tapa trasera, una última prueba para ver si todo funciona bien después del montaje. Y ya por último, le cambié el botón del conmutador de funciones por otro más pequeño y acorde al que pienso que traía de origen. Y unas pegatinas de las diferentes funciones de cada uno de los mandos de control, pues no hay ni rastro de la serigrafía que indicaba las funciones de cada uno de ellos. Y con esto el equipo ha quedado reparado y con alguna pequeña restauración. Lo dejaré con mi colección de aparatos de este tipo y siempre que lo vea me acordaré de mi padre. Y recordando lo que disfrutó escuchando música.